Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al séptimo episodio de la serie Las Pláticas desde el Encierro. Mi nombre, como espero que ya sepan, es Humberto Jardón, a cargo del Laboratorio de Gráfica Digital del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. El objetivo de esta serie es analizar el impacto que la pandemia y el encierro han provocado en los procesos creativos y personales de nuestros invitados. Las entrevistas partirán de reflexiones generadas desde el Laboratorio de Gráfica Digital en torno al arte, la industria y la cultura entendida como toda creación humana. Hoy tenemos un invitado para quien se aplica a cabalidad el dicho aquel de que nadie es profeta en su tierra. Pues en efecto, Isaac nació en nuestro país, pero por propia decisión o azares del destino, y eso él nos lo aclarará, se alejó al extranjero en un periplo que lo llevó hasta el lejano oriente y como ya es costumbre en esta serie, demos lectura a su semblanza. Isaac Kerlow es un artista pionero del arte digital y cineasta independiente. En 1986 presentó la primera exposición del arte digital en México en el Museo de Arte Moderno, misma que viajó por varias localidades del país. Desde el inicio de la pandemia, Kerlow radica en la Ciudad de México. Anteriormente, Kerlow trabajó por década y media en el sureste asiático, donde fue artista en residencia e investigador principal en el Observatorio Terrestre de Singapur, o EOS. Su grupo interdisciplinario en este laboratorio se especializó en desarrollar y producir películas y juegos interactivos para mejorar la preparación contra desastres naturales en comunidades de alto riesgo. Durante 1995 hasta el 2005, Kerlow trabajó en la Walt Disney Company en Los Ángeles, California, donde impulsó la entonces naciente tecnología digital de cinematografía, animación y postproducción. Su libro, El arte en 3D o en tridimensionalidad, animación por computadora y efectos, es un referente internacional en la industria de la animación y los efectos visuales. Sus aportaciones creativas han sido reconocidas internacionalmente y ha recibido, entre otros, el premio del National Research Foundation Interactive Media, el prestigioso galardón del AXA Research Fund en París, Francia, así como premios en múltiples festivales internacionales de cine. Kerlow también ha contribuido en el ámbito académico como profesor numerario y fundador del reconocido Departamento de Animación Digital y Medios Interactivos en el Pratt Institute de Nueva York, así como decano fundador de la primera escuela profesional de arte y cine de la Nanyang Technological University en Singapur. Como escuchamos, Isaac es uno de los decanos del uso de las tecnologías digitales en México, pero además es, como diría Baudelaire, un ciudadano espiritual del universo, pues al haberse desarrollado en ambientes tan competitivos como Los Ángeles, Nueva York o Singapur, le permiten tener una visión muy global de los efectos que los desarrollos tecnológicos han tenido y tienen en sociedades tan diferentes como la mexicana, la estadounidense o la asiática. Bienvenido, Isaac. Dinos, Gracias. con la pregunta de rigor empezamos. Nada más déjenme contar una anécdota personal.
por allá en los años 80 tuve noticia de que en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México tendría lugar una exposición sobre arte y tecnología. Y como ya desde entonces tenía un gran interés por el tema, acudí. Y así fue como tuve contacto por primera ocasión con Isaac. 45 años después, a través de la investigadora Gloria Corona, nos conocimos personalmente y obviamente lo invité a participar en estas pláticas. Cedamos de la palabra con la pregunta de rigor. ¿Cómo te fue en la pandemia? ¿Cómo afectó la pandemia el encierro, tu trabajo, tu persona? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Humberto, por esa Hombre, fabulosa introducción. Le quiero dar también gracias al CENAR y al Centro Multimedia por invitarme a participar en estas series. Y pues con eso trato de responder a tu pregunta, ¿no? Pues sí, la pandemia en mi caso, como a todo mundo, pues realmente trastornó mi vida. sí, Ah, definitivamente. definitivamente, como a todos. Pero yo tuve la suerte de que, bueno, la mala suerte de que pues yo acababa de regresar de vivir fuera de México muchos años y mi idea era pues comenzar varios proyectos al regresar y bueno, claro, todo se complicó como a todo mundo, ¿no? Claro, Entonces, lo que me gustaría hacer es compartir mi pantalla ¿cómo y, no? y que me gustaría ilustrar con algunas imágenes, pues no solo mi experiencia durante la pandemia, un poco respondiendo a tu pregunta, Ujú. sino que también me gustaría, después de que acabemos con el tema de la pandemia, que de hecho creo que ya terminó oficialmente, pues pasar a otros temas. Nadie sabe. No, Todo yo el creo que mundo, sí, yo creo que sí. Bueno, sí, de sí, eso te puedo dar mi opinión. crucemos los dedos. Sí, pasamos a otros temas que tienen que ver pues con el quehacer artístico y con mi Claro, trayectoria, que es un poco, pues poco usual y quizás sea sí, de interés, ¿no? Para la gente que vea esta grabación. Entonces voy claro. a compartir la pantalla. Ujú. Ok, entonces, también lo que quería decir, por si hay gente que nos escucha, que si hay preguntas, yo, las doy muy bienvenidas, que las hagan a través del chat Claro, y Humberto o la persona que esté encargada, pues ya las pasa y las tratamos de contestar, ¿no? claro, claro. Entonces, pues sí, la pandemia, Ah, caray. ah, sí, ese es un autorretrato. Con pandemia, en Es un pandemia. autorretrato con pandemia número 1, porque yo desde el principio fui de los que decidió que no iba a interrumpir mi vida. Digo, dentro de lo posible, ¿no? Obviamente. Ujú, O sea, ujú. yo iba a seguir saliendo lo más que pudiera, pues, hacer mis actividades necesarias del supermercado, del banco, andar en bici, caminar, Ujú, claro, claro, evitando los espacios cerrados con multitud y todo eso, ¿no? Pero entonces, sí, sí, pues sí. sí, yo acabé los primeros 6 meses, cada que salía me ponía, además de la mascarilla, pues mis anteojos estos de Los gogles. Ah, mira. gogles de batalla. Y claro, en esas me tomaba yo estos autorretratos, pues sin pensar, Ujú, digo, sin saber realmente qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y ahorita los veo y digo, no, pues sí capturan en alguna manera esa sensación que todos ujú. teníamos de qué está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Esos primeros meses de la pandemia, yo de hecho los viví en la ciudad de Los Ángeles, en California. Ajá. Uno, pues entonces sí te tocó un Me muy tocó todo junto, severo, me muy tocó todo severo junto, lo de, sí. porque como lo ilustra esta foto, esa fue la temporada de los superincendios en California Ah, claro, claro, y, cierto. y Los Ángeles tuvo la mala suerte la ciudad de Los Ángeles, de estar entre Sí. dos muy grandes incendios. Mm, Digo, siempre han habido incendios ahí, pero sí, duran, yo qué sé, 2 días y los apagan y se acabó, ¿no? No, estos incendios fueron de semanas
Sí, Esto está sí. tomado a las 11 de la mañana. Y por lo general, esta es una vista que se puede ver la ciudad aquí atrás. No se ve nada. Entonces, además Caray. pues Wow. del peso de la pandemia, estaba toda esta cosa de que no se podía respirar. A mí que me fascina tener las ventanas abiertas y la Sí. naturaleza y todo eso, pues esto de hecho me trastornó más mi vida que la pandemia. Ah, caray. Ajá, O porque sea, pues no podía uno salir a andar en bici, digo, en plan de ejercicio, ¿no? No podía claro, uno claro. salir a estar afuera. De hecho, me Sí, acabé sí. comprando uno de esos filtros Para el para oxígeno, para el la aire. habitación en la que yo estaba la Ajá, mayor ajá. parte del tiempo no Claro. tuviera esa concentración de, pues, de tóxicos que realmente, o sea, Sí. era otro rollo. Y además, Ah, pues estaba caray. todo el movimiento de Black Lives Matter, Ah, también, cierto. que digo, pues aquí en México y en otros países del mundo estamos muy acostumbrados a ver al ejército en las calles y Desgraciadamente, sí. desgraciadamente, ¿no? Ujú. Pero en Hollywood, este es Hollywood Boulevard. O sea, la Guardia Nacional con Sí, tanques, eso no salieron muchas fotos de eso, pero este fue sí, una de las veces en las que yo me bajé porque sabía que iba a haber, hubo muchas manifestaciones. Y sí. entonces al principio dije, no, pues no voy a bajar. Y después de una o dos dije, no, pues yo tengo que ver esto. Y Ujú. no, o sea, era pues muy desconcertante Sí, en un ambiente en el que siempre todo está bien y no pasa nada, ver soldados, tanques, no, y cristalazos, pero, o sea, la tienda de Apple en Hollywood la ajá, quemaron, de plano. de plano, o sea, Acá. la quemaron, exacto, caray. Entonces, no, yo estaba por ahí de noviembre del primer año de la pandemia, dije, no, Sí, se va a acabar el mundo. En fin, sí, sí, esa era la sensación de mucha gente. Sí, sí, exacto. sí, era. Esta es la invitación que hice para mi cumpleaños ¿Mm? durante la pandemia, ¿no? Y una calaquita de posada que le metí una máscara ahí y una mascarilla. Pero sí, Ajá, era alucinante. Y esta foto, que creo que es la última de la pandemia, pues también tuve la buena suerte que un amigo me prestaba una piscina para ir a nadar de vez en cuando. ajá, ajá. Y pues este autorretrato realmente, que es una cosa rarísima y grotesca, realmente representa como yo me sentía en la pandemia. No, 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 pero es que, oye, ¿y a tu fiesta acudió alguien? No, pues fue en línea, Ah, me ah, la quedé ah, ok. platicando, no hice Ah, fiesta. ok. Ah, sí, pues lo que sí dije. No, porque te acuerdas que al principio, pues no había vacunas Sí, claro. y Sí, no se no, sabía muy bien. todo mundo estaba bien paniqueado, ¿no? Exacto. Realmente, sí, sí, el, Yo tuve amigos que los invité a la casa y decían, no, o sea, lo siento, pero no vamos a ir. claro. Y otros que sí, nos acabamos sentando así a 10 metros el uno del otro, y pues, pero es que al principio Sí, no se sabía nada. sí, 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 era muy duro estar ahí, contemplando todo, encerrados y nada más saliendo para lo necesario. Exacto, Y claro, los, las aplicaciones de servicios hicieron su agosto, ¿no? así es. Está a la fecha, siguen, los repartidores ya invadieron pues, todas las ciudades, ¿no? Lo que era así como muy, por ejemplo, típico de Nueva York, ¿no? En los setentas, ochentas, es los bicicleteros, ¿no? Claro. ¿No? Para repartir mensajes entre las compañías, se volvió ya ahora Sí, no, un, ya esa es la vida. sí, un recurso de muchísima gente. Así es. Entonces, digo, esta foto, que es la misma palmera, ves allá atrás se ve pues parte Ah, de la ciudad. ok, Digo, sin embargo, pues la vida continuaba, ¿no? pues Entonces, sí, esa fue mi filosofía. O sea, pues sí, pandemia, no pandemia, sabemos qué pasa, no pasa, pero pues hay que seguir. sí, claro. Sí, sí, Y sí. pues digo, que es lo que hizo. Y entonces lo que yo hice realmente el primer año, mayormente fue acabar una película que habíamos filmado y que se iba a hacer la postproducción de cierta manera. La acabé haciendo toda yo en mi casa. Ujú.
no toda, pero la mayor parte. Sí. La corrección de color la hicimos toda en línea como estamos comunicándonos ahora, remoto. Y la mezcla de sonido, de hecho, la hicimos presencial todavía durante el primer año de la pandemia, que Hollywood, o sea, la parte de producción de Hollywood estaba abierta, pero con muchísimas restricciones. Sí. Nada más podíamos trabajar de noche. Nada más podíamos estar 2 gentes en la habitación. Todo, ya sabes, desinfectando a todas horas. Sí. Sí, no, era ridículo. Sí, Pero bueno, lo bueno fue que pues así siguieron trabajando muchísimas gentes, la verdad. Y bueno, yo terminé esta película y se estrenó, creo, en diciembre ¿qué fue el primer? De 2019, supongo, ¿no? 2020, ¿qué fue? 2020. Sí. Exacto. Entonces, eso es, pues me la pasé. ¿Y sobre qué trata esa Tsunami? Esta película voy a hablar de ella un poquito más tarde, pero básicamente sí, es un documental, es un largometraje documental que dirigí cuando estaba en el Observatorio Terrestre de Singapur y que realmente relata cómo ocurrió el tsunami del Océano Índico en 2004. O sea, ese gran tsunami que mató casi 280,000 gentes perecieron en minutos. Y bueno, es una de las proyectos más interesantes que yo hice como documentalista allá en Singapur. Nos llevó varios años hacerlo. Creemos que no hay ninguna película que se le parezca. Y bueno, pues eso es lo que hice el primer año. Entonces, entre la pandemia, los incendios, las protestas y trabajar en una película de desastre y muerte, yo al final del año estaba listo para realmente irme de vacaciones a la luna o algo así, porque ya no podía. Ajá. ¿Y decidiste venir a México? Exacto. Entonces, una vez que acabé la película, pues me vine para acá un poco por cuestiones familiares para echarle la mano a mi papá, que ya está mayor y a él se le estaba dificultando muchas cosas. Y bueno, entonces fue que me vine para acá. Creo que esa es la última, sí. ¿Y ya no pudiste regresar? No, sí, he regresado un par de veces. Tuve que estar, tuve que regresar un par de veces también por cuestiones de trabajo. Pero básicamente desde diciembre enero de 2000, he estado aquí básicamente, aquí en la ciudad. Del 2020. 2020, perdón. Sí. Si quieres seguirnos mostrando. Sí. Entonces, mira, bueno, me gustaría hablar como de una decena de temas y uno que está ligado a la pandemia, pues es la cuestión de que yo siempre he utilizado el dibujo un poco como para centrarme en la vida, ¿no? Entonces, Sí. Y cuando digo dibujo como notas, hay gente que lleva diarios, ¿no? Hay gente que tiene sus cuadernos y anota sus pensamientos y reflexiones, hay gente que hace recortes de periódico, pues yo hago dibujos. Y entonces esto está ligado a la pandemia porque, pues durante la pandemia, estos dibujos no son de la pandemia, simplemente son dibujos que agarré y escaneé rápidamente, los metí ahí. Son cosas que he hecho en los últimos años en distintas partes del mundo, pero nada más para mostrarte qué es lo que quiero decir con dibujo. Mira. Notas de mi realidad, notas de ideas, caricaturas, gente. Autorretratos. Sí, ese es mi papá, de hecho. Caray, disculpa, pues. Sí, no hay problema. Te pareces bastante. Sí, un poquito. A veces uso color, pero sobre todo es pluma en blanco y negro, ¿no? Ahí arriba veo uno de estos sellitos orientales con los Sí, un sellito, ese es mi nombre. ¿verdad? Ese es mi nombre en chino. ¿Y el ideograma qué significa? ¿No tienes idea? No, claro que tengo idea. O sea, es una historia interesante. Yo trabajé mucho
Bueno, yo trabajaba bueno, yo vivía en Asia, ¿no? Pero digamos, Sí, incluso sí. antes de mudarme, trabajaba bastante con compañías en Taiwán Ujú. y pues tengo amigos allá y en una de esas comidas y bebidas, pues uno de mis Ajá. cuates dijo, no, pues, ¿cómo es que no tienes tú un... no, 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 perdón. Yo me burlaba de mis amigos chinos en la comida porque les decía, si ustedes ya tienen un nombre chino, ¿por qué adoptan un nombre, como ellos le dicen, occidental? Porque en Ujú. China y en países que hablan chino, no solo Sí, en China, la grande, China sí, comunista, sí. sino en muchos otros lugares, la gente que tiene nombres chinos se agregan un nombre muy Occidentalizado. chino y occidentalizado, Ah, pero lo chistoso es que ellos los cogen, o sea, de adultos dicen, yo me quiero llamar Roberto. ah, Entonces yo me quiero llamar, yo qué sé, Azul. sí, sí, Entonces yo me burlaba de ellos y les digo, ¿cómo es posible que escojan así un nombre que no tiene nada que ver con el significado de su nombre en chino? Porque los nombres en sí, chino tienen significados muy precisos sí. y por lo general tienen razones de ser muy específicas. Ajá. Entonces, pues nada, me dijo un cuate, sí, pues te voy a poner tu nombre chino para, para, para que dejes de quejarte. Ajá. ¿Y cómo se Entonces, puso? bueno, entonces ese nombre se pronuncia Ke Xiao y Ajá. eh, el pictograma de arriba, el- Sí. la parte superior es el Ke, el I es la rayita horizontal y el Xiao es Ah, la carita de abajo. Entonces oh, yo me llamo Isaac. sí. Entonces, Isaac quiere decir el que ríe. Ese es el significado de la Ah, palabra ah, Isaac. ajá. Entonces este cuate dijo, te voy a encontrar un equivalente chino de Isaac. Entonces, Yi Shao quiere decir una sonrisa Ah, o mira. un sonriente. Entonces, de hecho, ese es el uno, el Yi, y el Shao es como esa carita sonriente. Entonces, es esa sonrisa. Sí, sí, sí. Ah, em, Ah, y, y lo de arriba, que lo escogió porque las dos primeras, digo, porque la palabra suena como Kerlow. ok, ok. En realidad no tiene nada que ver con Kerlow. Ujú. Entonces, pues nada, todo el mundo feliz y dije, pues órale, ese es mi nombre. ¿Y mandaste hacer un sello o es dibujado? No, 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 de hecho mandé a hacer un sello. Pero, Ajá. mira, también lo curioso bueno, ya estoy hablando demasiado de mi nombre, pero en fin, lo No, curioso no, es no, que hombre. este nombre suena un poco como los nombres que usaban los maestros del Kung Fu, de la época clásica del Kung Fu. Ah, caray. Entonces, si yo le digo a alguien que habla, que es de cultura china, que ese es mi nombre, entre que me miran con cara de raro y se mueren de la risa. Es Ujú. como si les Bueno, dijera, mi sí. nombre es Blue Demon, Sí, sí, claro, o claro. ya sabes, Sí, sí, el sí. Tinieblas, Sí, sí. el Tinieblas Kerlo, ¿no? Entonces, es también un poco esa cuestión de humor, que es como un nombre así antiguo de héroe de película de Kung Fu. Ah, mira, Y dije, caray. "No, está perfecto, me Pues fascina. sí, pues sí. Muy Te divertido. hicieron, te hicieron equiparable a Bruce Lee, te equipararon, ¿no? Ándale, bueno, no sé, Sí. pero algo No, así. bueno, pues digo, de Kung Fu, del maestro del Shaolin, ¿no? Ándale. Yo qué sé, ¿no? Sí, entonces Sí. mandé a hacer un sellito, Ujú. luego. Y luego a lo largo de los años, cada vez que ando por un lugarcillo ahí que hacen sellos, porque más te lo tallan así a mano, ¿no? Así como aquí tenemos tienditas de sellos de goma en 10 Sí. minutos, Ajá. ahí te hacen el sellito tallado en 10 minutos. En madera. En madera o en piedra o en X, ¿no? Entonces, Ajá. como me divierte toda esta cosa de los sellitos, pues te Sí, son cuestan. muy bonitos. Sí, además das de cuenta, si lo haces, digo, hoy en día pues ya tienen maquinitas que lo hacen así en Sí, un minuto, ¿no? Te cuesta 5 pesos, o sea, nada. sí. Etcétera. Entonces, pues sí tengo varios, es uno de ellos.
Ok, ok. Sí. En Y fin. sí, sí, se ve como la influencia oriental en tu trazo, un Ándale. poco, sí, 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 en el de atrás, el de las montañas, que es a doble página, ese, ¿no? El otro, totalmente. ¿no? Y el otro, ¿no? Se ve así como esto de mojar el papel y, ¿no? Con un solo Solo gesto, trazo. ¿no? Ujú, Sí, trazar, exactamente. hacer el trazo. Curiosamente a mí siempre, incluso antes de que yo tuve contacto directo con Asia, Sí, siempre me interesaban ciertos aspectos de culturas asiáticas, ¿no? Y sí, sí. Sí, y cuando yo vivía en México de chavo, hice una serie de grabados en linóleo que estaban inspirados en ideogramas, realmente como japoneses, pero en realidad eran como kanji, o sea, era sí, chino, eran ideogramas chinos. ujú, Y yo ni idea tenía que iba a acabar pues viviendo allá, sí, ¿no? bueno, sí, Exacto. sí. Bueno, entonces mira, Adelante, sigue. quería seguir un Ándale, poco hablando de pues lo que tú mencionaste, ¿no? Que el mucha arte gente y la me tecnología. considera pionero del arte digital, entonces Pues quería hablar un sí, poco de eso. sí, pues es que eres, digo, en los ochentas, digo, cuando Ándale. presentaste eso en el Museo de Arte Moderno, pues aquí, éramos, tres locos, Exacto, éramos ¿no? tres locos. Ujú. Y el acceso a los canales de difusión era dificilísimo, ¿no? Exacto, Realmente, exacto. dificilísimo. Entonces, Ujú. pues, esta es una de las primeras imágenes con las que yo trabajaba y digo, sin entrar así demasiado en detalles que pueden resultar aburridos, por Ajá, cuestiones del destino y yo también buscándole un poquito, sí. yo en esa época me había ido originalmente de estudiante a Nueva York, luego terminé mis estudios, A- bueno, a- a- a ¿Al la ciudad de Prat? Nueva York. ¿Fuiste a estudiar al Prat o a dónde No, de fuiste hecho, a me fui a otra estudiar? escuela primero, a la Escuela de Artes Visuales, que es Ah, el de Nueva Visual York. Arts, en Ajá. Nueva York. No, Tenía es una famosísimo. chamba, Ajá, acabé la escuela, empecé a trabajar a tiempo completo hice ¿cómo se dice? Como un servicio social, como un sí. internado en una compañía que era de las compañías pioneras pues, de animación por computadora. Se llama la Ah, compañía, bueno, se llamaba la compañía Digital Effects. ajá. Pues fue a través de eso que tuve realmente mi primer contacto directo pues con la alta tecnología de aquel entonces, O porque sea, ellos se dedicaban a hacer, bueno, ellos fueron una de las cuatro compañías que hicieron Tron, la película sí, esta, Disney, sí, sí, la que primera. da un nombre a la memoria de la computadora y todo Sí, eso. sí, la La primera, sí. primera que fue pura animación digital, sí, causó Exacto. furor. Sí, Y yo pues ahí la vi. estuve yo y a raíz de eso realmente fue que pues comencé a tener acceso, empecé a entender qué era y empecé a trabajar en eso y, y me conseguí también pues otra como chambita también a través de Ajá. otro internado en un lugar que me daba acceso a utilizar computadoras. Entonces yo iba Pero de es, noche. o sea, no en Digital Effects, en otra No, compañía. En Digital Effects ahí digamos tuve mi primer contacto, pero yo Ajá. ahí trabajaba y realmente era imposible tener acceso a los sistemas de la compañía porque, pues ya sabes, en ese entonces no es como hoy Sí, en sí, día, todo se tenía que usar a todas horas y realmente no había cuándo usarlo. sí, Podías usarlo ahí 5 minutos, sí, hacer una cosilla, pero que realmente te dejaran sentarte incluso toda una noche no era posible porque sí. todas las noches estaba utilizando. Rendereando, sí, Y no es como hoy digo, las compañías de producción pueden tener 300 500 o 1000 procesadores, sino que había claro. dos Sí, sí, y había sí. que trabajar, había que terminar la chamba para el día siguiente, etcétera. Entonces, yo tuve acceso a través de un laboratorio de investigación, de hecho científica, un laboratorio de biología, de genética y biología y esas cosas, Ajá, en el que sí me daban chance de trabajar de noche. ajá. Y es, Y
Y yo en ese entonces estaba muy metido, digo todavía, pero en ese entonces estaba muy metido en la cosa de las formas geométricas Las grecas, clásicas de prehispánicas aquí en México. ajá, Entonces sí, me sí, metí mucho en ese rollo también por la cosa de que en aquel entonces, pues ya sabes que la definición de las pantallas y de las memorias de las no, computadoras era tan baja que siempre te salían escaleritas, ¿no? claro, de Entonces, los yo empecé con píxeles, el sí es rollo cierto, conceptual de que las escaleritas de lo digital y las escaleritas de lo prehispánico había una una relación. influencia ahí, y Ujú, echar mis rollos, e hice pues una serie de trabajos que eventualmente pues fue lo que me dio ese reconocimiento inicial. Yo, después de trabajar 3 o 4 años en esta serie, bueno, en un par de series, sí, me interesó mucho la Fundación Joan Miró en Barcelona, que ajá, pues, se enteraron de mi trabajo, me invitaron a exponer allá, es la portada ujú. del catálogo ahí en catalán, y, y bueno, de ahí Oye, um, pero veo que este es del 85, o es sea, del 85. el, después de eso fue lo del Museo de Arte No, Moderno, el Museo de Arte entonces. Moderno, perdón, debía haberla puesto primero. Esta es la del No, Museo de Arte no. Moderno. Esta es la de Ah, 84. O mira. sea, O cronológicamente, sea, 84, 85 y esta fue 91, creo, en el Museo de la Estampa, en ajá, sí, Colonia sí, Hidalgo. ahí, Ujú. Entonces, digamos, pero lo que yo mostré en el Museo de Arte Moderno, pues fue, ajá, digamos, una gran colección de trabajos. En la Miró fue algo más enfocado en obra gráfica y las instalaciones interactivas, que en aquel ujú, entonces eran para morirse sí, de risas si las comparamos con sí, lo que claro. hacemos hoy. Ahora, estas de La- arriba, Ajá, en la ¿cuáles? parte de arriba, estas pequeñas, no, no, no el diablo y como la palmera, no, ahí en la miró, como Ajá, no, sino lo de arriba, estas las sí son máscaras. generadas Sí, sí, por, sí. ¿sí? Sí, ahorita voy a hablar de eso. Ujú. Ah, ok, ok, Y esas máscaras, entonces todo mi rollo, cuando yo empecé a trabajar en esto, déjame sí, regresar aquí. sí, Lo que yo quería, lo que yo quería, pues viniendo de mi formación artística, era en aquel entonces sacar lo que yo hacía de la pantalla, porque pues en aquel entonces era muy complicado hacer impresiones de alta calidad y todas las cosas que ahorita sí, pues, se hacen normal. sí, Y entonces empecé a trabajar mucho, como yo tenía una formación de grabador bastante fuerte ah, y ok, de obra gráfica, sí, que yo voy a desarrollar técnicas para pasar la imagen de la pantalla a la placa de cobre o a la malla de serigrafía o lo que sea, ujú, ya sea a través de procesos fotográficos o a través de procesos directos, en el cual conectas un, un punzón, un punzón, digamos, ajá, al programa ajá, y grabas directamente en la placa. Entonces, claro, esto era tan innovador ah, que la gente dijo, wow, porque pues no existían en esa época este ajá, tipo de máquinas que hoy pues puedes comprar por un par de oye, $200, yo que sé, sí. que lo puedes hacer, ¿no? Entonces, Oye, ¿y cómo movías el punzón en automático? ¿Cómo le hacías para que bueno, respondiera? ahorita lo voy a enseñar, Ah, ok, ok, ok. entonces dame un segundito y lo Y enseño. aprendiste a medio a programar Sí, entonces. entonces eso es a lo que voy con Sí. esta imagen. O sea, para Ah, hacer este tipo de cosas era un rollo, sí, sí, era un rollo. Y sí, sí, ¿no? aprendí a programar y digo, porque no había Ah, de otra. O sí, sí, sea, yo sí, nunca pensé que yo iba a programar, pero pues digo, era o programas, porque a mí nadie me lo va a hacer. O sí, sea, yo no era sí, alguien famoso o que fuera a contratar a alguien, entonces, claro. pues lo aprendí Mm, y yo realmente invertí mucho tiempo
esto es una página interior del catálogo de la Miró. Sí. Ajá. Invertí mucho tiempo Ah, en tratar pues de explicar cómo funcionaba esta cosa, ¿no? O sea, yo realmente, a mí nunca me interesó la educación en sí, pero pues al parecer tenía yo una beta de educador, porque siempre yo andaba explicando cómo lo hice. sí, pues sí, sí, no, es que en ese entonces más todavía, pues Exacto. era Porque la un gente no entendía enigma. qué es lo qué tridimensional, o sea, qué onda, ¿no? Sí, Entonces, claro. por ejemplo, en esta página, pues explica más o menos cómo yo creaba algunas de estas formas, Sí, y siempre era combinando procesos, digamos, geométricos o de programación sí. con cosas muy manuales, muy inexactas, No, porque a mí, pues, me gusta la sensación no me gusta lo perfecto, entonces, sí, sí, a mí sí. siempre me interesaba que lo que yo hacía tuviera un ángulo de imperfección, o sea, no por usar tecnología tiene que Sí, ser sí. perfecto. Ese era mi Sí, rollo, ¿no? sí, no, y digo, al menos que estés diseñando un coche o algo así, Sí, pero claro, estamos claro. hablando Sí, pero no es lo que estaba haciendo, de otra definitivamente. cosa, ¿no? Sí. Ah, Entonces, este es un ejemplo, bueno, esta es una obra, de hecho, de una serie que de hecho fue mi primera serie que yo dije, wow, esto sí, aquí hay algo, ¿no? En la sí, cual yo transferí y transferí imágenes que yo había hecho en la computadora al medio de estos agua fuerte y agua tinta y todo en cobre, con ok. dibujo y con cosas que tenían que ver con estos temas de la geometría, este, Sí, las grejas prehispánica. Ujú. prehispánicas, sí. Exacto. Ajá. Y, y pues durante ese proceso dije, bueno, pues vamos a llevarlo más allá. ¿Cómo lo paso a gran formato? En ese entonces realmente no, repito, ¿no? No había lo que hay hoy, entonces pasar Sí, algo a gran no, formato era muy complicado muy difícil, y sí, muy caro sí. y muy tardado. Entonces dije, no, bueno, pues me las voy a arreglar y pues como yo sabía pintar, pues dije, bueno, pues pintura. Entonces Ujú, empecé a combinar. Hice obra en la cual combinaba elementos que venían de distintos orígenes y sí. a mi mejor entender, y pues de ahí fue que nació estas son obras que se mostraban en el Museo de Arte Moderno, de ahí fue que nació esa exposición, Ajá. que Ah, realmente mostraba mi trabajo inicial. sí, Entonces, por ejemplo, esta espiral, que supuestamente representa el espíritu de Quetzalcóatl, en todo mi rollo ahí, sí, sí, es, es esto, entonces sí, claro. cómo está hecho. Sí, sí. Y bueno, aquí es un poco lo mismo, ¿no? Me invitó en aquel entonces mi querido Vicente Rojo Ajá. a hacer unas serigrafías ahí en Multiarte, Sí. porque yo anteriormente había trabajado pues como diseñador, este, asistente en la Madero, entonces conocí a Vicente a través de eso Ah, ok. y hice una serie, hay otra serigrafía más que no la tengo aquí en foto, que Ajá. también era parte de todo este rollo que traía en ese momento Sí, sí. y también esto es lo que se mostró parte de lo que se mostró en el Museo de Arte Moderno. Ujú, Entonces, esto es serigrafía tradicional, son serigrafías, sí, sí. creo que una es a 8 colores, creo que la otra es a 6. Todo es, Ujú, obviamente, foto transferido a la malla. sí, sí. Y, bueno, esta es otra Ah, serie anterior de blanco y negro. sí, Aquí quiero recalcar algo que para sí, mí era muy importante y que también me generó mucho interés de la comunidad de arte digital en esos años, sí. era la calidad, porque pues obviamente no es tan difícil hacer un fotograbado y agarrar una foto y ponerla en una placa de cobre, Sí, pero, sí. pero mi rollo era, pues sí, eso es muy fácil, pero hacerlo bien a nivel de que tú puedas ver los píxeles en la placa de grabado con aguatinta, eso no es tan Ujú. fácil. Ah, Y caray, entonces, ¿y cómo lo hiciste? bueno, pues, o sea, realmente es una cuestión técnica Sí. en la que, y puramente
pues, a final de cuentas, de grabado tradicional, ¿no? En el que tenía que tener una trama de aguatinta tan fina que fuera Ajá. más fina que los píxeles para que no se Ah, perdiera ningún detalle. Y como en ese entonces yo no tenía acceso a digamos, ¿cómo se llaman? A, a un impresor óptico, que es básicamente una cámara de alta definición que sí, te sí. captura la imagen que has hecho. Entonces yo me las tenía que ingeniar para sacar una transparencia de la mejor calidad posible, ampliarla, transferirla al agua tinta y claro, nunca era la primera, siempre era después de buscarle y buscarle, pero pues Ujú. después de varias, pues ya perfeccioné ese sistema y realmente todo ese trabajo inicial que yo hice Sí, de grabado, pues fue muy reconocido y muy útil para la gente que le mira. interesa hacer eso, ¿no? Porque pues yo les pasé las recetas y les dije, pues así es como yo lo hago y pues fue una Ajá. época muy padre, la verdad, mucha No, sí, experimentación sí, de porque, técnica. o sea, aprendiste entonces también técnicas de revelado fotográfico, entonces, ¿no? Sí, bueno, pues eso ya lo había aprendido en la escuela, ¿no? Pero Ah, ok, una cosa es hacer una foto, yo qué sí, sé, común y corriente. como ejercicio, sí, Exacto. Y otra cosa es agarrar la técnica fotográfica para lograr algo muy, muy específico que sí, nunca se ha hecho. ujú, Porque yo fui con muchos grabadores sí, profesionales, de hecho estaba viendo en Nueva York, ¿no? sí, Y decirles, bueno, ¿cómo hacemos esto? Me decían, Ni idea. Lo que de estás plano, tratando de hacer es imposible. de plano. Lo que estás tratando de hacer nunca se ha hecho, etcétera. Y digo, bueno, pues mejor, ¿no? Entonces ya Mm, pues, me conseguí un cuate que le interesó, empezamos a trabajar juntos. En fin, ya me seguí. sí. Y las impresoras de punto, ¿nunca las usaste? Sí, de hecho, la imagen que ves aquí abajo a la izquierda es impresora de Ah, punto, ah, pero ok. no, en esa época, estos son, o sea, es 1984, Sí, 3, sí, o sea, esas impresoras eran muy limitadas. De hecho, tengo otra obra, sí, sí, o dos o tres obras que llegué a hacer con con imágenes que capturamos con cámaras de muy baja definición, que se sí, imprimió con esos impresores ruidosos de sí, puntos sí, sí. y que lo transfería al grabado. Y sí, unas Ajá. mascaritas de jaguar creo que eran. Y sí, Ujú. muy padre, pero digamos que No era no era así lo que me como lo. interesaba. Sí, Y además había mucha gente trabajando con ese tipo de impresor y no sé, como que no, esa estética, como que no es lo que quería. ajá, sí, Era muy limitado. sí, 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 Era no, como si quieres hacer un paisaje yo qué sé, con crayones de cera de primaria, ¿no? O sea, claro que se puede sí, y sí, hay gente que seguro lo hace increíble, pero sí, a mí no me nacía. sí, no era lo tuyo. Sí. Sigamos adelante. Y bueno, pues Maya, en dice. grabado, sí, este es todo un proyecto de formas, de pirámides, digamos, que constituyen letras y que van cambiando las Sí, sí. formas y se transforman en otras formas. Hice Ujú, algunos grabados de toda esa serie y pues esto lo pongo nada más para mostrar que, de- pues sí, empecé con blanco y negro y luego me seguí con colores, que pues obviamente es ujú, más complicado, y eventualmente llegué a hacer obras de este tipo. mm, Que este es uno de mis grabados favoritos, no solo porque me gusta la imagen y el tema, sino también porque fue el primero en el que conecté, te digo, este impresor modificado con un punzón que pues rayaba el ujú, barniz sí, y etcétera. ajá. Entonces, eso te da un poco, estas imágenes te dan un poco idea pues de cómo empecé en todo este rollo de... ¿Y estos aparatos todavía los conservas o No, los no, desarmaste? de hecho, Ya no, se fueron perdiendo. sí, no, además ese aparato eh, ni era mío, o sea, yo daba Ah, clases. ok. En ese entonces, a ver, déjame acordarme.
En ese entonces yo daba clases en la escuela ¿se dice educación continua? Sí, sí. Ajá, en la división de educación continua de la School of Visual Arts. Ah, ok. Y entonces daba muchas clases, casi todas las noches yo enseñaba en ese lugar. Sí. Y, y este, y el director del programa en ese entonces, Tim, le pregunté si podía yo sacrificar uno de los impresores para experimentar. Y le dije, Ah, en una de esas no lo rompo, pero en una de esas, ya no sirve. exacto, Ajá, porque yo sabía que ese tipo de impresor iba a requerir que yo le aplicara un peso a eh, claro. la Sí, cabeza, sí. que la mueve en unas ligas. Sí, sí. Yo estaba seguro que, digo, no lo iba a romper necesariamente, pero lo iba a descalibrar totalmente. Sí. Entonces, pues sí, eso fue. Mm, Empecé a hacer uno, a usar uno, sí funcionó, luego usé otro más grande ujú. y sí, o sea, no eran míos, sí siguieron usándose, pero pues no sé qué haya pasado con ellos, pero eran Ok, ok. modificaciones a aparatos existentes. Mira, mira. Y yo escribía un poquito de código ahí para que pudiera Sí, hacer sí. lo que yo quería, Sí, pero no, todo eso es sí, sí. imposible guardarlo. O sea, se van perdiendo muchas cosas, yo creo. Pero no importa, Sí, quedó esto, ¿no? Que es lo más sí, importante. claro, claro. Sí, sí, sí. No, así es como lo veo yo. Digo, si hubiera habido, además, en aquel entonces también lo que hay que entender es que, o sea, esto que yo estaba haciendo le interesaba a tres locos, Sí, o a sí. cinco, o a seis. Sí, De sí. hecho, eso es justamente esta imagen, que no es nada, Ajá. porque, porque después de todo este trabajo y toda esta experimentación y tener todas estas exposiciones y todo, sobre todo lo del Museo de Arte Moderno aquí en la Ciudad de México, Sí, yo sentía que no pasó nada. sí, O sea, fue un gran esfuerzo, o sea, sí. una exposición en la sala de arriba y de abajo de Sí, lo que sí. es la sala circular del Museo de Arte Sí, sí. Moderno, Ajá. que en aquel entonces estaba abierta toda, no como ahora que hay una biblioteca y cosas, ¿no? Ajá. Y abajo tenía la instalación interactiva y bla, bla, bla. Mm, Y pues sí, salieron algunas notas, sí, digo, típico en los periódicos, artista mexicano, computadora, sí. pero que, digamos, que los críticos principales realmente se adentraran en el tema, No. cero. Sí, O sea, sí. cero. Sí, no, no. Era, O sea, era. por lo menos, digo, pues tú viviste esa época también aquí, Sí, sí. entonces yo decía, bueno, por lo menos no fue uno de estos 10 críticos de arte principales que había en ese entonces, no se metió a destrozar mi obra, Ajá. pero por otro lado, pues es un poco, bueno, no un poco, o sea, fue realmente decepcionante, sobre todo para un joven artista, después de meter un esfuerzo de ese tamaño, Sí. el que realmente no pasó nada. Exacto. O sea, yo dije, bueno, obviamente nadie entiende lo que estoy haciendo. Ujú. Incluso colegas artistas de mi generación o mayores, Sí, sí. digo, yo tenía contacto con bastantes, Sí. pues sí lo veían Sí, y sí. no, Nomás pues movían la cabeza. lo veían y decían, no, pues muy interesante, Sí, sí, sigue sí. trabajando, muy interesante, pero realmente no te puedo contribuir nada, pues porque Pero no sé qué decirte, sí. no sé de qué se trata, no sé a dónde va, no es mi rollo, Ey, ¿no? ey, ey. Entonces, digo, esta experiencia la tuve con muchos artistas, digo, artistas reconocidos Sí, mexicanos, y sí, sí. no lo digo en mal rollo, lo digo, yo lo No, entendía, no, pues en el momento decía, no, pues sí, ¿cómo me van a decir? No tienen idea de lo que estoy tratando de hacer. sí, sí, no, y más que siendo joven, pues ya lo sientes casi, casi como una ofensa personal, dices, pero No, no, ¿cómo es no, posible? No, fíjate no, que no, 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 digo, para nada. metafóricamente, en el sentido de cómo es posible que esto que yo considero eh, tan importante, que Ajá, sé que es el futuro, estoy ajá, convencido,
nadie más se dé cuenta de eso, ¿no? No, O sea, fíjate que no, o sea, no, ¿no? no me sentí ofendido, No, digo, en un pero sentido sí me sentí metafórico, un nada más. poco, como, Decepcionado. tampoco, pues sí, un poquito decepcionado, sí, pero realmente me sentía como solo, Sí, porque bueno, sí, soy el único loco que realmente está haciendo a este nivel, con sí. esta intensidad. O sea, Ujú. no tengo ni siquiera dos o tres compañeros con quien Sí, sí, hacer un grupo o hablar o lo que sea. siempre sí, eso es fundamental, Exacto. Y el además, grupo. pues realmente nadie entiende lo que estoy tratando de hacer. Entonces, Ujú, esa situación, realmente yo creo, viéndolo ya desde ahorita, ujú. me llevó un poco a salirme A migrar. de esa profesión, de esa ejercicio de la profesión artística tan angosta Sí, que es la sí, de un artista tradicional, ¿no? Que sí, sí, haces sí, tu obra y las galerías y los museos y las sí, reseñas. O sea, yo sí, estaba, o sea, expuse en Estados Unidos, sí, sí, sí. individualmente tuve decenas o cientos de exposiciones colectivas y Ujú, hubo ujú, un momento en el que dije, ya me aburrí. ujú, ujú, O sea, pues sí, está muy padre y claro, el reconocimiento y todo lo que tú quieras, pero ujú. no sé, yo sentía que era yo y cinco locos. Sí, sí, sí. Y dije, bueno, realmente eso es lo que quiero de la vida. Ujú. Entonces, como que, pues sí, yo creo que en cierta manera, pues sí fue una ligera decepción o una decepción Y que me impulsó a hacer otras cosas. Una de ellas, la docencia. fue a dar clases. Exacto. Ujú, Digo, realmente ujú. la docencia fue más que nada al principio, pues porque era como yo me ganaba la vida en ese Sí, entonces. sí, sí. Sí, pero ya cuando, Ujú. ¿este eres tú? Sí, entonces mira, esta es una Ah, ridícula foto caray. mía de 1982, 83, sí, con mucho pelo y bigotes y Sí, toda la sí, cosa. sí, sí, sí. Bueno, sí, no, el pelo sobre todo Exacto, no, y sí. no, no, caray, caray. Sí, sí. Trabajando ahí En un una, ¿qué será laboratorio en eso? Pratt. Este sí fue el laboratorio que yo inicié en Pratt con los Ah, sistemas de ah, DEC, Digital Equipment Corporation, ah, de 2100s. Y sí, ahí es donde nosotros a través de una, ¿cómo se dice? una beca, Una una, beca, sí, una beca federal que logramos ajá, obtener. Inicialmente era creo que era de 4 años inicialmente. ujú, Logramos armar un laboratorio único en su momento, o sea, único en sí, el mundo realmente para una institución educativa de arte. ujú, Y, y y logramos poner, digo, integrar distintas gentes y profesionales y un par de académicos, pero más que nada profesionales, más que nada jóvenes profesionales, sí, y armar un programa pues tuvimos la distinción de hacer el primer programa que tenía licenciatura y maestría. Y esto fue pues, en los mm, 80s, que realmente pues, todo esto era sí, pues, realmente muy, muy antes sí, de su sí, tiempo, ¿no? muy novedoso, claro, Ujú. Entonces, pues lo que mucha gente no sabe, bueno, mucha gente ajá, sabe que yo escribí este libro. Lo que sí, mucha gente no sabe, y ahorita voy a hablar de él, es que este libro, realmente la primera edición, que no la tengo en esta foto, sí. la primera edición creo que salió en 1986, creo. Ah, Y caray. O sí, sea, mientras estabas en esta cuestión del laboratorio, exacto, estabas escribiendo el libro. exacto. De hecho, lo que pasó fue que como yo daba clases de esto, Sí, pues yo tenía que hacer como joven maestro mis notas y tenía que pues ujú, fotocopiarlas, traerlas a la clase, hacer sí, los sí, sí, ejercicios, hacer la sí, investigación, enseñar las transparencias, las diapositivas para que los chavos vieran de qué es lo que yo estaba tratando de comunicar. ajá. Y después de 2 o 3 años de hacer esto, Ya tenías un alguien me dijo, montón oye, ¿por qué no haces un libro? ya tienes muchas notas. Exacto. Mm, Entonces, de ahí fue que salió la primera edición. Y digo, yo no tenía idea de lo... Bueno, no, de hecho, sí tenía idea porque ya había escrito 2 libros, también del mismo tema, pero digamos que... No, de hecho, el primer libro que escribí también tuvo mucho, mucho, mucho éxito. Se llamaba... y ese salió en... ah,
no me acuerdo en qué año salió, pero salió antes. Ajá, Y era mucho más burdo, claro, porque la tecnología pues era mucho más sí, primitiva, ¿no? claro. Este, pero, bueno, en fin, salió este libro, tuvo un éxito, ahora sí que increíble, Sí, lo cual en la industria editorial americana quiere decir se vendieron miles y miles de copias. sí, sí. Y entonces, pues me dijeron, no, pues vas a hacer una segunda edición. Entonces se hizo la Ujú. segunda edición y claro, el éxito de la primera edición me dio acceso ¿cómo se dice? Pues hablar con compañías a las que anteriormente yo no tenía acceso. Por ejemplo, aquí tenemos Ah, una ajá. imagen de Pixar en la portada, Sí, sí, tenemos una imagen de Blue Sky, que en aquel entonces eran las jóvenes compañías que estaban sí, realmente impulsando todo este medio. sí, sí, claro, claro. Y no, pues esos fueron los años en los que yo me metí en ese mundo 100% Mm, de ujú. alma y cuerpo. Sí, Y pues ya, igual. el- La segunda edición tuvo un súper éxito, de ahí salió la tercera. Para cuando yo hice la tercera, ya trabajaba en Disney. ajá, Y de hecho, para mí esto era un chiste muy simpático porque ya ves que Disney y DreamWorks eran dos compañías, pues realmente competidores, sí, acérrimos, ¿no? sí, sí, Para mí el chiste fue poner una imagen de una y otra de otra en la portada, así, que me dejaran de molestar. No me daban permiso de que pusiera esta compañía con la otra en la portada, hasta que logré que me dieran ah, permiso, porque eran competencia y no querían que estar o juntas, sea, ¿no? En la fin, de DreamWorks es es la de Shrek, Shrek, ¿no? Y exacto. la de esta La de de, los pájaros es la de Pixar. claro. Ujú. Ujú. En aquel entonces ya estaban siendo adquiridos por Disney, ¿no? Sí. Y Y, y- y me parece que la cuarta edición la empecé cuando yo vivía en Los Ángeles, pero la acabé ya cuando ya vivía en Singapur. Creo que salió en 2000 algo, no me acuerdo cuándo. caray. Entonces, esa es un poco la génesis del libro. Entonces, eso Ujú. realmente sí hay jóvenes que estén viendo este programa, digamos. Sí, sí, sí. Es bueno saber que uno empieza haciendo notitas para la clase y realmente si le echas ganas y lo estructuras de una manera que le pueda interesar a una editorial, pues puedes tener no solo un gran éxito y una gran difusión, sino pues, también te puedes ganar la vida, ¿no? Escribiendo libros. O sea, que ahorita ya este es como un clásico del arte Sí, lo que es la animación tridimensional. sí. Pues sí, es un clásico. Ahora, lo que no he dicho que es importante es que Sí, ahorita que estamos, 2022, sí, sí, sí. hace 10 años, o 10 años o 8 años, ya, no me acuerdo la verdad, pero hace Ajá, varios años eh, estábamos viendo, ¿se hace la quinta edición o no se hace la quinta edición? sí, Porque eh, hacer una nueva edición representa una enorme cantidad de sí, trabajo sí, para el sí. autor. Es casi, casi volverlo a hacer. Sí, es casi volverlo a hacer y se Sí, sí, convierte en un trabajo a tiempo completo realmente por varios sí, meses. claro. Y yo en ese momento que me lo propuso la editorial, yo realmente, entre que no podía y no quería matarme así triple por un año, dije, no, sabes qué, ahorita no, mejor el año que Sí. viene. Ajá, El año que viene empezó el internet y ya sabes, y la industria editorial empezaban a tener dudas de si querían gastarse toda esta la sí, nota, sí. porque este es un libro que tiene color en todas las páginas, Sí, no, que también era algo muy raro para este tipo de libro en aquel entonces. De hecho, sí, por muchos años fue el único libro en su campo que tenía color sí. en todas las páginas. Y en cierto momento decidieron, pues no, ya no se va a hacer y Ajá, yo dije, bueno, pues en cierta manera qué bueno porque es muchísimo trabajo. sí, sí, sí. Y ahorita curiosamente estoy pensando, bueno, quizá sería sería un buen momento para hacer la continuación
de esto porque, digamos, Y nunca se tradujo al español. No, nunca se tradujo al español. Ujú. De hecho, eso me lo preguntaba una persona hace poquito. Se Sí, tradujo al chino tradicional, al chino simplificado, sí. tradujo al japonés, se tradujo al coreano, se tradujo al checo, se tradujo al ruso, eh, Sí, no, no. y nunca se tradujo ni al francés ni al español, que son de hecho dos pues ámbitos en los que todo este rollo también tuvo mucho y sigue teniendo mucho auge. Sí, claro. Y claro, mi explicación es que, claro, porque pues los franceses o los mexicanos o los españoles o lo que fuera, Ujú. pues, de alguna manera leemos inglés Sí, y para los poquitos libros en francés que iban a comprar, pues no les sí. valía la pena. Y O no por, reí, claro, exacto. Y como demasiado esto lo caro. saben los editoriales, pues dijeron, no, pues esta gente, hemos vendido X número de este libro en inglés en México, ¿para qué lo vamos a sacar en Ah, español, claro, no? Nos claro, arriesgamos, claro. es un gran riesgo Sí, sacar este sí, tipo sí. de libro. Sí, para recuperar el costo te vas a Exacto, tardar quién sabe cuánto. es otro mercado, Sí. entonces decidieron que no, pero en fin, Y ahí en Disney estuviste, ¿cuánto? ¿5 años o estuve algo 10 así? años. 10 años. Ujú. Sí, mira, me voy a seguir un poquito con Sí, esto de la sí, fuerza adelante. rápidamente. Digo, yo seguí dando, digo, yo estuve 30 años realmente dando clases. Ahorita ya no doy clases, pues me la pasé 30 años de mi vida dando clases. Y mucho tiempo también yo estuve dando talleres pues, por todos lados del mundo. Esa era Sí, una de las cosas que yo hacía mucho y me gustaba mucho. ajá, Poco ya no lo hago tanto como antes. Y eso fue, así, muy resumidas cuentas, una de las cosas que me llevó a Singapur, porque en Singapur, pues se enteraron de lo que yo hacía, tanto de mi trabajo en Disney como mi trabajo anterior en el ámbito académico. sí, Y ellos tenían este proyecto, ellos quiero decir el gobierno de sí, Singapur, sí, sí. de hacer la mejor escuela de nuevos medios en Asia. Así, la mejor. Sí, la mejor. Sí, o Entonces me sea, contactaron, no importa lo que cueste. literalmente. Esa era la filosofía. Sí, Entonces, sí, claro, eso captura tu interés, ¿no? Cuando alguien te sí, dice, no importa lo que cueste, es bueno, a ver, ¿qué es lo que quieres decir? sí, Porque yo sabía que, digo, para hacer una escuela de este tipo, sí, sí, que además compita con China, porque yo había estado en China por cuestiones de trabajo antes de vivir en Singapur sí. bastante, entonces yo sabía por dónde andaban las escuelas de arte chinas. Ujú. Para los que no sepan, o sea, en China le han metido una cantidad impresionante, una inversión En la impresionante, educación, sí. educación de arte, cine, diseño. Sí, sí, sí. Digo, nada más mira las películas que están haciendo de ciencia ficción, Hey, hey, efectos especiales, y sí, dices, wow, ¿esto de dónde salió? Bueno, pues salió de 2 décadas de meterle y meterle y meterle y meterle. Entonces, claro, claro. hay una calidad pues de jóvenes creadores muy alta. Sí, sí, Entonces, sí, sí. cuando a mí me propusieron pues competir con eso, yo dije, bueno, pues en realidad quieres hacer esto porque es un proyecto pues muy ambicioso. Ujú. Y pues sí, resultó que sí. Este es el edificio en el que estaba la escuela, de la vista de arriba y la vista pues así como de un lado. Sí. Un O sea, edificio ya no muy está lindo. ahí, ya no está ahí entonces. No, sí está, sí Ah, está. sí. No, es que como dijiste estaba, pensé que. No, 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 sigue, sigue. A No, ti que estaba, no sé, yo sí, estaba, sí, ya no está. sí. El caso es que sí, esa fue, digamos, la Wow. última etapa de mi contacto con la educación. Y aquí me voy a seguir rápido porque veo Sí, que se sí. nos está acabando el tiempo. Adelante. Digo, Ahí sin está. entrar en detalles, en cierto momento me salí de la escuela Ujú. porque yo quería, pues realmente ya estaba cansado de dar clases todos los días y de llevar el trabajo burocrático. Yo era decano de la escuela
y pues ser decano de una escuela Sí. grande pues es muy complicado y Es administrarla, ¿no? También, ¿no? administrar miles de gentes, cabras Sí, locas, estudiantes sí, locos, sí, sí. y uno mismo que está loco. Entonces dije, no, yo esto ya lo hice muchos años, ya Ujú. quiero realmente poco a poco dedicarme más a mi Otra trabajo. cosa. Ajá. Y dedicarme a mi trabajo creativo realmente. Ujú. Es algo que, pues que digamos con toda la situación, mi situación inicial, que lo dejé un poco para probar otras cosas, Sí, pues yo ya me estaban dando ganas de, bueno, ya estuvo bien con todas estas aventuras. Y, y bueno, esta imagen son algunos de los integrantes de mi grupo de sí, creativo y de producción allá en el observatorio. Y la pongo simplemente porque es muy importante que la gente sepa que casi todo el trabajo que hicimos en el observatorio fue sí, hecho por gente muy joven. O sea, estos sí, cuates sí, 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 se ve. están todos en sus veintes, quizá hay uno o dos que están en sus treintas tempranos, pero todos eran chavos y chavas que acaban de salir de la escuela o que llevaban 1 o 2 años trabajando. Y claro, era muy interesante porque pues, no sabían cómo hacer muchas cosas, pero se Sí, ayudaban los unos a los otros, aprendían de mí, yo aprendían de ellos y pues la pasábamos muy bien. Y por mi grupo siempre tuvo como una docena de gentes en cualquier momento dado, ¿no? sí, Digamos que por mi grupo pasaron, ya sea como empleados o como estudiantes que hacen su internado, yo creo que sí, unos 200 en los 10 años que estuve ahí. Y pues fue divertidísimo. Y a pesar de que era realmente un trabajo de producción y creativo, sí. yo lo considero en cierta manera docencia porque pues No, tenía que pues claro. enseñarles Sí, en sí, 3 días claro. cómo hacer esto, porque si no, no funciona el proyecto, ¿no? Entonces déjame aquí rápidamente Sí, continuar. claro, claro. Y pues sí, esto nos lleva a las colaboraciones entre la ciencia y el arte, Sí, sí, con el tema de que pues a mí siempre a mí me fascina la naturaleza y estar en las montañas y la playa y bucear y todo eso, ¿no? Y sí, todo ese gusto yo creo fue lo que me llevó a decidir que pues iba yo a colaborar con esos científicos que en cierto momento me ofrecieron esta posición de artista invitado sí, y pues yo nunca realmente había trabajado con tanta seriedad colaborando con científicos, que es sí, algo muy especial. sí. Ah, me inventé un lema que era inspirar, entretener, informar y transformar. Ese Ajá, era el objetivo de mi trabajo y del trabajo de mi grupo sí, en un centro de investigación científico. ajá. Inspirar porque hay muchas cosas científicas que no inspiran a la gente que no tiene interés científico porque es demasiado complicado, demasiado opaco. Abstracto, sí, claro. Entretener porque yo realmente creo que cuando estás enseñando algo, si no lo haces de manera entretenida, tus Divertido, alumnos sí, no te ponen atención, básicamente. claro. Y claro, esto tú y yo lo sabemos porque hemos estado en este ámbito, ¿no? Pero digamos, Sí, a un científico tradicional que tú le digas que quieres hacer películas de ciencia entretenidas, pues le parece abominable al principio, hasta que no sí, entiendes entienden qué es lo que quieres decir. claro. Informar, porque pues, Sí, sí. al final de cuentas, si es una cosa científica, no lo puedes hacer únicamente artístico porque pues, entonces no No, no, informes, ¿no? Y tiene para que haber. informar, tiene su rigor, tiene sus reglas y transformar, porque últimamente, gran parte del trabajo que hicimos fue para comunidades que viven en zonas en las que ocurren desastres naturales muy Muy seguido, seguido. más seguido que en México, en cuanto a volcanes y terremotos y inundaciones y tsunamis, o sea, toda Ah, esa parte del sureste asiático, desde Japón hasta todo para abajo, Filipinas, Indonesia, toda esa parte es, Malasia, todo esto. ándale. Mm, Entonces, claro, realmente la pasé muy bien. Hicimos muchísimos cortos estrictamente científicos como estos, de todo ajá, tipo de temas que tenían que ver con la investigación. Pero lo divertido de esta aventura fue que el acuerdo que yo hice con
ahora sí que con mi jefe, el director del observatorio, fue que el primer año, que era un experimento, a ver qué pasaba, Sí. iba yo a hacer una película científica, un largometraje de un tema científico, y iba a ser Sí. un proyecto loco. Una película de horror, o qué No, no, gore, o qué. este es una película alegórica, es un corto que creo que dura 24 minutos, sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Entonces el Ah, ok. hombre Ah, ok. digo, un hombre y un chavo y una chava, Sí, sí. a veces se aman, a veces se destruyen. Es un poco Ujú. esta relación de amor y odio que tenemos con la naturaleza. Pero Sí, claro, imagínate tú esto en un centro de investigación científica. Era sí, así no, como, no, no, es sí, que hace este loco aquí, ¿no? sí, Pero sí. eso abrió muchas mentes, muchas puertas a Ah, gente joven que ahora puede hacer este tipo de trabajo con dinero que viene de fondos científicos, que pues en aquel entonces realmente era virtualmente imposible. imposible. Exacto. Mira, Y bueno, seguimos haciendo muchos trabajos que eran bastante artísticos. Este se llama Naturaleza Súbita y de hecho todo lo que las películas que yo menciono aquí están en Vimeo y la ajá, mayoría se pueden ver así nada más. Nada más perfecto. buscas Kerlow, Southern Nature creo que en inglés, Ujú. Kerlow y salen muchas de estas cosas, ¿no? Este es Este, un... ese es con esa cuestión de los títeres Ah, sí, tradicionales, sí. ¿no? Sí, esto, como quizás sabes, en algunos países del sureste asiático, sobre todo Indonesia, Sí. pues se han quemado muchos bosques, Ah, es por todo cierto, tipo de es cierto, motivos. es Y cierto. ese es un tema que a mí me llega mucho, digo, los bosques en general, pero los bosques de Indonesia, porque una gran cantidad de la reserva de ese tipo de De la entornos biosfera, claro. están ahí. Sí, sí. Y entonces hicimos muchos trabajos eh, sobre la destrucción de los bosques. Y sí, esto está Mm, obviamente relacionado con los títeres de sombra, que son muy ujú. indonesios. Y lo que quiero mencionar es que Child. como artista, a veces como artista que trabaja en temas científicos y con grupos científicos, a veces tienes que darte cuenta que tu trabajo no es nada más aprender suficiente para hacer el trabajo y hacerlo bien, Ajá. sino promoverlo, ir a conferencias científicas y hablar de por qué haces esto, cómo lo haces, eh, Ujú. ir a conferencias artísticas y hablar de la ciencia. O sea, yo me pasé, yo creo que la misma cantidad de tiempo hablando del trabajo que haciendo el trabajo. Y si no lo hubiera hecho, hubiera sido muy difícil para nosotros que nos siguieran proporcionando financiación, o sea, Ujú. becas, Sí, ¿no? sí, claro, fondos para... Exacto, fondos para hacer este trabajo. Entonces, es realmente, digo, pues son trabajos muy divertidos, pero también requieren una cantidad de dedicación pues muy grande, ¿no? Que no es nada más lo artístico. Una de las cosas de las cuales yo estoy muy orgulloso es que Ujú. tuvimos un programa que ofrecía a artistas regionales becas Sí, bastante grandes y becas que les permitían hacer el proyecto que ellos quisieran. Y bueno, pues hubieron una buena cantidad de artistas jóvenes del sureste de Asia que a través de este programa que yo también inicié allá, pudieron ujú. hacer proyectos bien locos que tenían que ver con la tierra y con Claro. mantener la sustentabilidad y la Sí, ecología. sí, claro. Me Sí, voy a sí, ir un poquito más rápido. un tema que a todo Incluso mundo preocupa. llegamos a hacer un largometraje de ciencia ficción en el cual el personaje principal es un científico, pero es una cosa muy loca. Pero muy loca, pero pues ganábamos premios. I'm Y roja. ganamos el mejor largometraje en este festival un poco underground de Los Ángeles, Ujú. 2016. Y bueno, esto suena un poco barato, pero pues es la verdad, ¿no? Cuando estás trabajando en una institución científica en la que no siempre entienden el valor de lo que estás haciendo, Sí, o sea, fuera de lo puramente científico, ganar premios es muy importante porque claro, es una claro. forma de decir, bueno, pues tienes reconocimiento de tus Sí, sí, colegas sí, de la industria y sí. pues eso fue lo que nos permitió durar tanto tiempo haciendo este tipo de trabajos.
porque realmente siempre no parábamos de promover ahora sí que lo que hacíamos. Que Sí, es, sí, sí. pues, muy aburrido en cierta manera, pero pues, si no lo hacíamos no No, podíamos. no, pues no, pues es que, pues como decimos aquí en México, cacarear el huevo, ¿no? Ándale. Sí, sí, sí. Ese es otro proyecto, que pues obviamente, como decía, esa es la Niña Tierra. Ujú. Es un personaje que yo me inventé para hacer una serie de videojuegos, que Ah, es el tema sí. siguiente. Porque en cierto momento yo me di cuenta de que, digo, hacer películas está pues muy padre y los Ujú, cortos son muy accesibles y los ujú, cortos los puedes hoy en día distribuir de muchas maneras para ujú. llegar a regiones muy remotas, Sí, pero para llegarle a los chavos, o sí, sea, y cuando digo chavos, sí, realmente quiero sí, decir sí, a los niños. O sea, en sí, el sí, sudeste de Asia, tú tienes 10 años y estás aquí jugando con, sí, pues, sí, digo, igual aquí en México, ¿no? sí, sí, Pero sobre todo ya la tecnología tiene una presencia cotidiana, sí, incluso en las zonas rurales, muy fuerte. sí, sí. Y entonces escogimos, digo, no hay tiempo de hablar en detalle, pero esta es una niña que salva a su comunidad. Hicimos varios Ajá, juegos, se publicaron realmente en muchos idiomas. Hicimos un trabajo de adaptación y de traducción muy fuerte. ajá. Y realmente mi experiencia en Disney fue lo que me permitió hacer este tipo de, de proyecto a nivel tan masivo, porque pues yo ya había visto cómo hacían videojuegos allá bueno, Sí, cómo sí, hacíamos sí. videojuegos a nivel masivo. Sí, claro. Y pues es una de las partes más bonitas de mi trabajo y el éxito que tuvo este juego, lo tradujimos al español también. Estaban en Ah, su ok. momento accesibles en el Play Store de Android y en el Apple Store y todas esas cosas. Ajá. Yo no llevo la distribución del juego hoy en día, Sí, obviamente. sí, Realmente sí, no no. sabría decirte en qué están, pero pues sí, se publicaron Ujú. en muchos idiomas y pasé mucho tiempo promoviendo estos juegos y toda la idea de que los artistas podían trabajar con comunidades haciendo películas y juegos que fueran de la comunidad, por la comunidad. Entonces, estos dos, por ejemplo, son pues los productores asociados de la película que mencioné al principio Ah, ok. y la persona del medio fue también eh, socio creativo del juego inicial que hicimos del tsunami, Ajá. pero a lo que voy es que igual que dije antes, ¿no? Ujú. Promover esto, darle voz, aunque trabajes en un observatorio, en un centro grande, hay que echarle como individuo muchas ganas. Sí, claro, claro. Después del juego inicial del tsunami hicimos un juego de volcanes Ah, ok. y aquí quiero mencionar que, claro, todo lo que hacíamos, lo hacíamos en conjunto con las comunidades a las que estaba dirigido el juego. O sea, Ah, no era que yo me sentaba con mi equipo y decían, a ver, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, investigábamos, proponíamos algo, hacíamos prototipos, los llevábamos al lugar, ujú. escuchábamos lo que decían pues las niñas, los niños, la pasábamos súper bien, obviamente, pero esta era la única manera de hacer cosas que llegaran a la comunidad y que tuvieran Claro. impacto Que, social. sí, que Es les el último tema. interesaran y sirvieran, pues, ¿no? Exacto. Es el último tema al que quiero hablar ahorita rapidísimamente, el impacto social. Sí, sí. Estas son las dos chavas que fueron, pues, mis socias creativas del juego Ah, de, ok. de la Niña Volcán. Las dos son volcanólogas, una chilena, la de Ajá. en medio, y una Ujú, española, la de la derecha. ujú. Y bueno, hablo de esto, nada más quiero mostrar estas fotos, son muy divertidas. Ajá. Trabajando aquí en el observatorio me di cuenta de que a mí realmente me fascina trabajar con gente. Y esto es curioso porque cuando uno va a la escuela de arte, que es donde yo fui originalmente, te formas la impresión de que pues tú tienes que estar en tu En estudio, solitario, claro. pues, es totalmente solitario, ¿no? Sí, no, pero esto requiere trabajo en equipo, si no, no sale. Exacto, no solo no sale, sino Sí, que es muy divertido. Entonces, a través de esta práctica, pues yo sí siento que crecí como artista muchísimo y claro. como humano,
claro. Pues conocí todo tipo de gente, escuché todo tipo de historias, yo compartí Sí, también mis historias y claro. digo esto, por ejemplo, bueno, en fin, Chile, China, eh, China, y a lo que voy es que aquí ves tú, pues, un mexicano con dos chinos, ¿no? Oh, Pero yo cuando estaba allá me sentía muy en mi lugar. Entonces, por ejemplo, entras a una casa, ahí en el campo, ahí en Laos o en Vietnam o en China, donde sea, y ujú. ves, esa es la cocina. Entonces dices, no, pues es como estar en un pueblo en México. Sí, se parece, ¿no? El Hay horno de muchas tierra, cosas en común, ¿no? el Y, horno de tierra, sí, claro, pues exacto. son las Y digo, esto tecnologías. es el Festival de los Fantasmas. Y digo, sin entrar en detalles, porque no hay tiempo, es el Día de los Muertos. Ah, O ok. sea, ese es el festejo de los ancestros, las ofrendas, las representaciones, la comida, la Mm, fiesta. Entonces, lo que me di cuenta, viviendo fuera, que es un poco lo que era tu introducción, sí, es que en realidad, pues lo que he aprendido es que es lo mismo. Son otras sí, caras, otro idioma, otros sabores, pero sí, básicamente es lo mismo. sí, el ser humano Es el ser es humano. Y entonces el mismo en todo cuando el yo me mundo, claro, preguntaba o cuando me preguntaba a la gente, ¿cómo le haces para comunicarte con un filipino que en lo que no tienes nada en común? Y le digo, pues sí, en algunas cosas no tengo nada en común, pero en otras somos lo claro, mismo. claro, Y claro. eso es una lección pues muy importante. Sí, ¿no? Y eso es de que se debería de aprender, pues, sobre todo los políticos, ¿no? Del Ándale, mundo que parece que se sienten, cortados a mano y fabricados fuera de serie, ¿no? Para ándale, poder estar haciendo lo que hacen con toda la humanidad. ándale, es mi Sí, cuate sí, ahí. sí, Después de la sí, filmación y después de ya 6 ya, años, pues ya hablas de lo que relajación, sea, ¿no? relajación, claro, sí, Exacto. sí, sí. Entonces ya, para terminar, quiero mostrar Ándale. 5 imágenes. También lo que yo me di cuenta a lo largo pues, de mi ¿Mm? práctica artística, sobre todo después de esa experiencia inicial en los 80s, en los que sentí que pues, lo que yo hacía no tenía ningún impacto, ninguna Ajá, trascendencia, sí, sí. me di cuenta de que para mí es muy importante sentir que mi trabajo tiene un impacto. Y, y bueno, pues un sinnúmero de proyectos en los que yo trabajé los últimos docena de años Ujú. fueron directamente sobre el impacto que nuestro trabajo podía tener en estas comunidades. Esto, por ejemplo, es la ciudad de Ah, Banda H, ok. que fue devastada por un tsunami, como decía, en 2004. Ajá. Y, y cuando yo fui allá por primera vez, fui muchas veces, cuando fui por primera vez a hacer un corto estrictamente científico. ¿Esto está en Filipinas o No, dónde esto está? está en Indonesia, está en la Ah, isla de Indonesia. Sumatra, Ah, ok, en Sumatra. Sumatra Ok, en la punta oeste de Sumatra. ok. Y de hecho es un lugar muy importante en el mundo porque es el lugar por el cual entró el Islam a todo el sureste de Asia. O sea, llegaron Ah, ok. los otomanos, se vinieron bordeando India, Ujú. llegaron aquí, entraron a Indonesia por esta ciudad. Entonces es Ah, un mira, centro muy conservador y muy interesante de la de cultura la cultura del islámica Islam. en el sureste de Asia, Ajá. que es muy Ujú. particular. Sí. Y bueno, pues digo, tampoco no quiero entrar en detalles, pero pues estas películas las hacíamos con ellos, para ellos. Ah, ¿y por qué? Porque cuando yo Ujú. fui la primera vez y me enteré de que hubo este tsunami, que murieron 250,000 personas en medio día, yo les dije, oigan, pues ustedes han de tener varias películas de esto, se han de haber escrito cosas. No, Ujú. nunca hemos hecho un documental sobre este tema. Y yo, pero ¿cómo es posible? Y entonces, pues, digo, no, pues esto se tiene que hacer. Entonces, pues Ajá. nos asociamos con gentes locales, investigamos, chas, se acabó la película. Y nosotros quisimos hacer una película que les funcionara a ellos, que Ujú. quizá no tendría éxito internacional porque era demasiado regional, Local, sí, pero eso es lo que queríamos. sí. Y también es una manera de pensar, pues,
muy particular. Entonces hicimos historias individuales. Es un cuate que lo agarró el tsunami cuando él estaba pescando en su lanchita a 3 kilómetros de la costa con su sobrino. Entonces, historias muy locales. Digo, algunas sí tuvieron una recepción internacional muy buena, obviamente. Sí, sí. Esta, por ejemplo, es sobre Ya los terremotos en Nepal. Y de hecho, esto fue realmente lo que comenzó todo esto, ¿no? Este fue, de hecho, el primer... Ah, no, perdón, este no fue el primer largometraje. Este fue como el tercer largometraje que hice en el observatorio, pero fue el primero en el que dijimos, queremos que esto lo vea la gente del lugar. Sí, Entonces, lo filmamos allá. sí. Yo trabajé con una científica americana que se llama Judith Howard. Nos asociamos con un científico nepalés que se llama Soma, y que es de hecho un científico muy importante, también Judith. Y bueno, hicimos el estreno de la película, la pusimos en distribución gratuita, la mandamos a festivales y sí, tuvo éxito. Pero yo dije, no, esto no es el éxito que yo quiero. La tradujimos al nepalés y la promovimos a través de Facebook. Y digo, algo que yo no sabía, es que la penetración de Facebook en Nepal rural es tremenda. O sea, las amas de casas, las niñas de 8 años, los viejitos tirados, todo mundo se la pasa en Facebook. Entonces anunciamos la película en Facebook y en una semana nos dieron 80,000 likes. Sí. Lo cual, pues, a mí nunca me ha pasado. Claro. Entonces yo digo, Pues, tuve una exposición en el Museo de Arte Moderno, no sé cuánta gente la haya visto, pero hubo 3 reacciones. Y hago una película con la comunidad aquí y en una semana me dan 80,000 vistas, likes. Sí. ¿Cuál tiene más impacto? No hay comparación, no hay comparación. Claro. Y pues hemos hecho muchas películas. Esta es la última que voy a hablar, que igual tiene que ver con la quema de los bosques. Claro. En 2000, no me acuerdo cuándo fue, de haber sido como en 2016 o algo así, o 2015, hubo un episodio de quema de bosques muy impresionante. Sí, que se veía desde el espacio, la nube. Es mero. Y no solo se veía del espacio, sino que Singapur, que está a cientos de kilómetros de distancia, o a miles, no sé cuántos, pero está lejos, llegaba toda esta polución. Y era tal el problema de salud que pues, la gente, o sea, la gente se quejaba muy abiertamente y era muy complicada la situación porque gran parte de las compañías que tenían presencia en esta zona de incendios eran de capital singapurense. Y gran parte de la administración forestal era directamente del gobierno federal indonesio. Entonces era un tema muy complicado de tocar. Claro. Yo dije, bueno, esto se tiene que tocar porque de otra manera no va a parar. Y realmente lo que yo pensé en aquel entonces, esto te lo digo totalmente en serio, ¿no? Sí. No sé que nadie aquí quiera hacer esta película porque los puede meter a la cárcel. A mí lo peor que me puede pasar es que me corran. Y como yo ya sé que como en esos años me voy a ir, la voy a hacer. Entonces la hice y fue un ejercicio muy interesante porque y que últimamente tuvo un impacto muy grande porque hubo políticas de diseminación de la información a nivel diario. Los niveles de contaminación, por ejemplo, no se publicaban. Después de que salió la película, a la premiere invitamos ministros del ambiente y toda la cosa, ¿no? O sea, estaba muy conectado al observatorio. Y tratamos de trabajar en equipo. Sí. Se empezaron a abrir las actitudes, a ser más transparente y han cambiado muchas cosas. Entonces, para mí, este tipo de trabajo, aunque no es estrictamente
pues mi trabajo artístico personal y las grecas y tal. Y Bueno, para mí ha sido como no, humano, no, el- pues me duele decirlo, pero 1 millón de veces más satisfactorio no, que no, tener una es que, exposición. no, es que o sea, yo en lo personal, el- ya hay que abrir la definición del arte a tal grado que a veces ya parece absurdo, pero el ser humano, o sea, cualquier creación humana es una obra de arte, pues, ¿no? No nada más lo que se exhibe en los museos, las galerías o en las Ándale. revistas especializadas, ¿no? Ujú. Y pues, este es el trabajo que haces. Ahorita, ya pues para cerrar y nada más, mira, un comentario tenemos de Gabo Carabes, porque tenemos dos de Gloria, pero ya hablaste sobre lo que ella estaba comentando. Ok. Parece que ya, comentario de Gloria dice Tsunami of New Dreams, un documental fabuloso. Y Gabo Carabes dice que eres grande y qué privilegio ser de los pocos que vieron esto. Bueno, Ah, pues pues qué muchas padre, muchas gracias gracias. a Gabo, Muchas gracias. Gabo y a Gloria. No, y Y ojalá lo vean otras gentes que una vez que se ponga en YouTube o donde sea que lo pongan, ¿no? Porque sí, sí creo que sí, puede ser de ten la interés seguridad, a mis ten la colegas seguridad mexicanos. de Ujú. que en cuanto lo suban a la página del CENART, ahí es donde tenemos el rating realmente, ¿no? Ándale. A mí ya no me queda, pues como ya se nos terminó el tiempo, Isaac, más que agradecerte tu colaboración para estas charlas y pues desearte suerte con todos sus proyectos que sigan, ¿no? Gracias, Humberto. No, hombre, al Sí, no, pues contrario, estuvo muy mano. padre realmente y para mí esto es una muy padre oportunidad pues de reconectar, ¿no? Con este ambiente con el que pues ahora estoy trabajando Sí, aquí. pues sí, hombre, ya ahora ya no somos 5 locos, hombre, ya somos como Exacto, 50 o 200. exacto, exacto. Somos como 12. Ándale, pues sí, ya llegamos a la docena. Pues Ándale. muchas gracias, Isaac, y estamos en Igualmente. contacto, man. Que te vaya muy bien. Gracias a Cenart y a todo el mundo. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Gobierno de México.